¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos ahí donde se encuentren, en casa, aquí en Guatemala, en Sudamérica, en Norteamérica. Siempre es un gusto y un privilegio muy importante el ocuparnos y el proyectar los principios que nos forman a nosotros como cristianos. Hace algún tiempo yo vi una propuesta de valor en cuanto a comunicación de una entidad que planteaba: nuestra grandeza está en los grupos pequeños. Me encantó porque es tan corta, pero tan significativa, porque la médula de todo aquello que tiende a crecer empieza precisamente en un núcleo pequeño. Creo yo que a Rick Warren, el pastor Rick Warren, en algún momento yo le vi alguna frase escrita, creo yo que decía: para pensar en grande hay que pensar en pequeño. Creo que va muy de la mano con lo que vamos a platicar en esta ocasión. La riqueza de participar en grupos pequeños. Ese fue el tema que me asignaron y que tendré mucho gusto de compartir desde mi perspectiva. Espero que les sea de utilidad, que Dios los bendiga, que tengan esa visitación de Dios todos los días en sus hogares, que la paz del Señor gobierne sus corazones. El pensamiento positivo, que ha tenido muchos canales de información, de contacto con nosotros, ha tenido muchas formas de poder penetrar, de poder filtrar información, nos ha enseñado que para pensar en grande tenemos que para ser grandes, tenemos que pensar en grande. Pero nosotros, que somos personas que pertenecemos a otro reino, que pertenecemos a ese reino que nos instauró nuestro Señor Jesucristo, creo que ahí las leyes cambiaron radicalmente. Porque nosotros en ese ámbito nuevo, para pensar en grande, tenemos que pensar en pequeño. Parece contradictorio, pero es un diseño que ya lo estableció Dios así, y más adelante vamos a poder ver por qué razón. Nosotros debemos de echar un vistazo atrás, hacia esa iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y nos vamos a poder dar cuenta que precisamente así empezó. Podemos ver cómo esos discípulos entendieron el ejemplo que Jesús les dejó. Jesús, cuando pensó en la iglesia, cuando pensó en la multitudinaria iglesia que hoy es alrededor del mundo, simplemente empezó con 12 hombres, con un puñado de 12 hombres. Eso se convirtió en un laboratorio, se convirtió en un núcleo familiar fuerte, granítico, porque Jesús tuvo el tiempo en 3 años y medio de enseñarles, de transferirles conocimiento, de poder hablar de esos misterios del reino, de ese nuevo reino para ellos, a ese reino que se estaban integrando, de hablarles de modo que ellos pudieran entender y tener una panorámica completa del mundo al que en algún momento tenían que enfrentarse, con una nueva propuestas de valor. Lo que me llama la atención de los grupos pequeños, que como les digo fue un diseño que Dios planteó desde allá del Edén, en el Edén, el hecho de instaurar ahí, de plantar una familia, fue precisamente bajo ese prototipo, grupo pequeño. Hoy la humanidad es como es, pero empezó también en una pequeña familia, en el huerto del Edén. Interesante, ¿verdad? Pues miren, lo interesante del grupo pequeño es que es un núcleo que tiene una estructura ágil, que tiene una estructura rápida de mover.
rápida de trasladarles una visión. Y especialmente ahora que estamos entrando o que ya estamos dentro de esa nueva modalidad, ahora la iglesia tiene que pensar que debe ser una iglesia 100% virtual. Aunque con los años volvamos a la normalidad, hoy por hoy la iglesia tiene que subir ese peldaño. Tenemos que entrar a ese ambiente de la parte virtual, de la parte digital. Ahora para muchos es muy normal hablar de conéctese a Zoom, conéctese a Google Meet y hagamos reuniones. Y esos grupos presenciales que en algún momento fueron pequeños, se vuelven grandes porque ahora no hay fronteras, ahora geográficamente ya no hay limitación. Nosotros en nuestro grupo tenemos personas que se conectan de Norteamérica, que se conectan de Sudamérica, que se conectan de Guatemala, la capital, y se conectan del interior de la República. Aunque siguen siendo grupos pequeños porque no han perdido su esencia, siguen siendo estructuras familiares livianas, ágiles. Me gusta mucho la metáfora de la hoguera, porque pensamos en que una hoguera se forma por varios leños, pero cuando uno de esos leños lo saca de la hoguera, ese leño deja de arder. Y en consecuencia, cuando desarmas los leños, esa hoguera deja de ser. Y el conectarnos, el mantenernos vinculados a un grupo pequeño, nos da la oportunidad de seguir caminando, de seguir madurando, de seguir creciendo. Les decía que la estructura de un grupo pequeño tiene una riqueza enorme. Es una estructura ligera, dinámica y evolutiva. Esa es la parte interesante. El apóstol Pablo, imagínense cuántos años atrás, pero él siempre vio la iglesia partiendo de un grupo medular, de un grupo pequeño. Siempre lo vio así porque él vio el ejemplo que venía funcionando desde el primer siglo hasta los días que él vivió. Todo empezó en casa, todo empezó en casa. Así como todo se da en casa, todo se mama, se adquiere, se nutre en casa. También una iglesia, por muy grande que parezca hoy, empezó en un lugar pequeño, con grupos pequeños que luego se tuvieron que diseminar y multiplicar, pero eso le dio la esencia y eso le dio la grandeza a esas grandes agrupaciones. Por eso me gustó la propuesta de valor que les mencionaba al inicio. Nuestra grandeza está en los grupos pequeños. El apóstol Pablo, como les comentaba en su carta, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26, dice: eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si alguna de sus partes recibe honra, todas las demás partes también se alegran. Eso es una radiografía de un grupo pequeño, porque eso sí se puede dar en un grupo pequeño: el que nos conozcamos bien, el que nos conozcamos más y el que nos conozcamos mejor. Siempre en la carta a los Gálatas, él hace mención de esto: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Esa es una función específica. Esto que el apóstol Pablo está planteando es una función específica de una estructura grupal pequeña. Porque solo a ese nivel, como les decía, se puede uno conocer con los demás y que lo conozcan a uno. Si vemos el comportamiento de las personas que conformaban esa iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva como le hemos llamado, realmente vemos que se movían en esos dos ámbitos,
en sus congregaciones, en sus grupos generales o grandes, y también se movían en sus grupos familiares en casa. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, capítulos 46 y 47, Lucas nos dice, miren qué bonita esa narrativa, porque nos retrata eso que les estoy tratando de trasladar. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Esa es la reunión general en el templo. Y partiendo el pan, casa por casa. Es la reunión pequeña, las reuniones pequeñas. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Miren esas funciones que están ahí metidas, porque participaban en las reuniones generales en el templo, pero en casa partían el pan, además de compartir, además de interactuar. Dice que compartían su comida con alegría, con sencillez, y miren algo importante en la parte espiritual, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. O sea, el pueblo sabía cuando se reunían en la casa de fulano, de sutano, de mengano, el pueblo sabía a qué se dedicaban, el pueblo sabía qué estaban haciendo, porque ante todo uno no puede esconder, uno no puede ser luz sin proyectarse a la oscuridad. Entonces cada gente sí sabía exactamente a qué se reunían, y esos grupitos iban creciendo, porque iban aprendiendo de la palabra de Dios, porque indagaban, exploraban y estudiaban la palabra, que es parte de la columna vertebral que tiene un grupo pequeño. Hablamos de Dios, conocemos de Dios, nos enamoramos de Dios y seguimos creciendo. Gracias a Dios. Más adelante, en el capítulo 5 de Hechos, versículo 42, vuelve otra vez Lucas a decir algo sobre esto, y dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Es importante, no solo son grupos sociales, no solo son grupos para hacer amigos, no, aparte de que es para que socialicemos, lo más importante y la prioridad es que no dejemos de aprender de Dios, es que no dejemos de alabar a Dios, y es que no dejemos también de llevar las cargas los unos por los otros. Esos son parte de los pilares de una iglesia en el hogar. Que haya compañerismo, que se dé esa parte de la enseñanza, que parte de la Biblia, que se basa en la Biblia, que nos desarrollemos como grupo. Que la enseñanza bíblica nunca va a dejar de estar. No importa cómo la planteemos. Algunos somos muy conservadores, otros somos más modernos, pero nunca debemos de perder la esencia. Un grupo familiar, su riqueza está en la enseñanza y en el compañerismo, y eso en consecuencia genera otra riqueza, como aprender a tener comunión con Dios, aprender a tener comunión entre nosotros. Ya veremos más adelante, aspecto por aspecto, entre algunos que podemos tocar. En el libro de Colosenses del apóstol Pablo, en esa parte donde él envía saludos, miren qué interesante, en Colosenses capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: les manda saludos Lucas, el médico amado, el hombre que escribió Hechos y el hombre que escribió el Evangelio de Lucas. Pero ahí estaba en el grupo de ellos, y dicen, miren, cuando redactó esa carta le dice: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas, otro hermano del grupo. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea, y también a Ninfas, y a la iglesia que se reúne en casa. El grupo familiar, el núcleo pequeño, nunca va a poder faltar si queremos seguir caminando.
En la carta a los Romanos, capítulo 16 y versículo 5, también el apóstol Pablo dice: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Ese era otro grupo, era hacia Roma, hacia los romanos. Pero, si se dan cuenta, permanece ese núcleo. Ese núcleo es como la columna vertebral, como les decía al inicio, de todo movimiento grande que hoy conocemos. Es un diseño estratégico de Dios. Miremos algunas cosas que se dan en un grupo pequeño. De alguna manera ya lo hemos tocado con generalidades, pero vayamos específicamente a tocar algunos. En un grupo pequeño socializamos. En un grupo pequeño descubrimos el potencial de cada uno de los que asistimos ahí. Sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus competencias. Ahí nos conocemos muy bien en el grupito. También se desarrolla ese sentido de pertenencia. O sea, yo pertenezco a ese grupo me pertenece a mí. También se fomenta la confianza, también se fomenta la amistad, también aprendemos a orar unos por otros. Se desarrolla esa interacción especial entre miembros. Y hay una cosa que emerge muchas veces de esos grupos: el liderazgo. Porque no me dejarán mentir, los grandes líderes de las grandes congregaciones empezaron en grupos pequeños. Yo soy fruto de un grupo pequeño, que hace muchos años arrancó en la colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21 de la capital de Guatemala. Yo soy fruto de un grupo pequeño. Y todos los líderes que vemos a diestra y siniestra en las grandes agrupaciones también salieron de estructuras similares. ¿Qué más se da? Se da compañerismo, se aprende a tener comunión con Dios, se aprende a tener comunión entre los hermanos, se da ese discipulado y se da ese pastorado, esa labor pastoral que por naturaleza, acuérdense que la labor de un pastor no es que se dé porque tenga la función de pastor o la posición de pastor. La función pastoral se da porque el corazón de la persona es muy dado a servir, es muy dado a ocuparse, a preocuparse de los demás. Esa es una función pastoral. También se da en grupos pequeños. Y en consecuencia se da un crecimiento espiritual individual y familiar, integral. Y ahí viene la madurez. Yo buscaba en la Biblia algunos ejemplos de cómo poderles mostrar a ustedes como más en detalle la diferencia de estructuras grandes que tienen estructuras pequeñas. Y buscando encontré en el libro de Éxodo capítulo 18. No es para que lo leamos, pero para que usted lo tenga en mente después de la reunión, después de esta transmisión, usted lo puede buscar. Pero en el capítulo 18 de Éxodo, de los versículos 17 al 24, lo que yo les puedo comentar de esto es que me llamó mucho la atención. Ahí vemos a un pueblo ya asentado en una parte del desierto. Ya habían salido de Egipto. Moisés estaba ahí en su tienda de campaña, en su carpa, y así todo el mundo. Y no estamos hablando de que era un grupo pequeño. Estamos hablando que de ese pueblo de Egipto, de ese país de Egipto, a Moisés le tocó liderar para sacar a más de 600,000 hombres, sin contar niños, sin contar mujeres y sin contar ancianos. Ahora, ustedes ya tienen una idea de la cantidad de gente que estaba moviendo ese liderazgo recio de Moisés. Sin embargo, en uno de esos momentos se aparece por ahí Jetro, o Yetro, como usted lo quiera llamar. Llegó a visitarlo y observó que Moisés estaba en su tienda y que estaba recibiendo a gente
para consejería, para mediar entre conflictos de ellos. Estaba trabajando, dándole un tiempo especial en su agenda, si lo vemos hoy en día, de trabajar con cada uno de los individuos y sus familias y su problemática como grupo. Porque siempre se da que hay familias grandes que forman grupos que exigen demasiada atención. Pero Jetro, un hombre experimentado, un hombre viejo, se queda viendo la escena y observa esas colas interminables de gente que estaban esperando su turno para poder hablar con Moisés. Y en un momento dado que Moisés se desocupó un rato, se le acerca a Jetro y le dice, fíjate, Moi, pensemos que así le decía de cariño, Moi, fíjate, Moi, bueno, te traje a tu esposa y a tus hijos, ahora que veo que ya lograste salir de Egipto. Te los traje ya, tranquilos, pero ¿sabes qué, Moi? Estaba viendo que son colas interminables de gente que tú tienes que atender. Y esa labor te va a matar. Es una labor agotable, pesadísima. Es una carga que difícilmente una persona puede llevar a cuestas. ¡Qué cantidad de gente! Imagínate a un fulano que atendiste hoy. Y si le diste una siguiente cita, ¿cuánto tiempo va a pasar para que lo vuelvas a atender, para que se vuelva a ver contigo? Moisés era un hombre muy preparado, pero en algún momento a todos se nos escapa algo y Moisés se vio muy interesado y le dice, bueno, mi querido Jetro, ¿cuál es tu propuesta? Porque no solo me vienes a criticar, ¿verdad? No, yo te vengo a hacer una propuesta que creo que es de mucho valor para la situación que estás viviendo. Esa cantidad de gente es enorme. La vas a tener que segmentar y vas a tener que dentro del pueblo escoger a hombres que estén preparados, que sean temerosos de Dios, que estén capacitados y convertirlos en líderes o en coordinadores o como usted le quiera llamar, de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces, ese trabajo que tú estás haciendo ya no sería tan pesado porque tú empiezas a delegar en cada encargado de esos grupos. Tus reuniones ya no serán con esas colas interminables. Tu reunión será para tratar problemas específicos con los encargados de cada grupo. Eso te va a hacer una tarea más viable, más manejable. No más fácil, porque la responsabilidad siempre es la misma. Pero creo yo que aunque tu actitud es buena, tu desempeño así va a ser superior. Vas a maximizar tus recursos, vas a maximizar tu tiempo y le vas a dedicar especialmente a cada grupo toda su problemática, tratar su problemática, sus conflictos, pero a través de los líderes de cada grupo. Entiendo, Moisés, que el líder tú sigues siendo, que tú sigues siendo el hombre que tratará la conflictividad de esa gente delante de Dios. Entiendo que tú les vas a enseñar a cómo comportarse en la vida a través de lo que tú les vas a enseñar. Todo eso no lo dudo y tú lo tienes que seguir siendo porque para ese trabajo te asignó Dios. Es un proyecto grande, es un proyecto de vida, pero es un proyecto fuerte en su desempeño. Moisés, muy atento, dijo, sí, tiene razón mi suegro. Le agradezco mucho, mi querido suegro, porque es una genial idea que viene a caer en el momento justo. Y definitivamente creo que ese fue un consejo de Dios a través de su suegro. Tal vez no lo hubiera podido recibir igual Moisés de alguno de las personas que lo rodeaban, como de su suegro, a quien le tenía mucho aprecio, a quien respetaba mucho. Cuando vemos eso, el consejo de Jetro, si lo podemos resumir en pocas palabras, lo que le estaba diciendo a Moisés fue: las estructuras grandes funcionan mejor, Moisés, cuando son sostenidas por estructuras pequeñas. Y tú vas a ser un líder que va a maximizar su trabajo,
y va a tener un mejor desempeño. Pues en esencia, eso es la riqueza de un grupo pequeño. Porque le decía a Jetro, mira, los problemas pequeños, los de nivel medio, los pueden tratar los encargados de esos grupos. A ti te van a llegar los problemas grandes, los que requieren un tratamiento a otro nivel. Y eso sucede precisamente hoy en día. La problemática que se maneja en los grupos pequeños, por esa estructura ágil que yo les decía, es más viable manejarlos ahí. Cuando las personas requieren consejo, es más viable manejar toda la información porque es pequeño. Obviamente funcionamos igual. Cuando los problemas rebasan nuestras capacidades de líder de grupo, acudimos a nuestras autoridades superiores. Todo sigue funcionando igual como Jetro se lo planteó a Moisés. Ahora, veamos cómo es de funcional esas estructuras pequeñas, porque les decía yo que Jesús también lo puso en práctica al seleccionar a 12 personas. Pero veamos qué interesante, porque fíjense que esos 12 influenciaron a 70 personas. Miren esa espiral, cómo empieza a crecer. Esos 12 influenciaron a 70. Estos 70 influenciaron a 120. Estos 120 influenciaron a 500. Y esa espiral iba creciendo y se convirtió en una inercia tal que hoy por hoy vemos a la iglesia, y es una iglesia que ha crecido enormemente y sigue creciendo a través de sus grupos pequeños. Hace 45 años, 50 años, Ministerios Verbo vino a Guatemala. Vino después del terremoto del 76. Y cuando ellos se introdujeron a este país, que no venían siendo iglesia, eran un grupo de misioneros que vinieron a apoyar en esa parte de reconstrucción del país. Alguien les dijo, miren, sería ideal que ustedes empezaran una iglesia aquí. Así fue como entró Verbo a Guatemala. Y hoy tenemos más de 140 iglesias a nivel mundial. Está en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, está en Europa, está en todas partes. Pero la esencia de ellos, y es lo que les quiero compartir. Ellos trajeron a Guatemala hace 5 décadas, el concepto de iglesia en el hogar. Porque ellos también estaban proyectando una iglesia grande. Y sabían que ese modelo funciona y que ese modelo es rico en experiencias y que ese modelo ha sido probado a través de los años desde que Dios lo puso a prueba en el Edén hasta hoy en día. Nuestro grupo es un grupo interesante, como les decía al inicio. Nos conectamos los viernes a las 7:30 de la noche. Y cómo veo yo que se conectan personas de California, de Brasil, cómo se conecta gente del interior de nuestro país y personas y hermanos y hermanas de nuestro grupo aquí en la capital. Aunque es un grupo que cada vez crece más en número, realmente estamos juntos a la distancia de un clic. Y eso nos permite bendecirnos, y eso nos permite orar unos por otros, llevar las cargas de unos por otros, como decía el apóstol Pablo. Interesante, nuestro grupo es maravilloso. Nuestros grupos a través de las transmisiones son maravillosos. Siguen creciendo. Yo esperaría que este año crezcamos más y que se multipliquen esas transmisiones, porque es una verdadera riqueza pertenecer a un grupo pequeño. Y Verbo lo sabía. Verbo lo sabía y siempre lo supo. Esos hermanos que llegaron aquí como misioneros sabían que la forma de multiplicarnos era a través de grupos en iglesias en el hogar. Porque eso implica obviamente el compromiso de los anfitriones, que no solo abren su corazón, abren su casa también,
O no solo abren su casa, sino también abren su corazón. Es como hospedar un día a la semana o varios días a la semana a un grupo de hermanos. Cuando se tenían las reuniones presenciales, era albergar a grupos de hermanos con ese mismo deseo, con ese mismo propósito, con ese mismo objetivo. Reunirnos para aprender de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre. Lindo, ¿verdad? Les voy a dar la cápsula. Si no recuerdan el resto de lo que hemos hablado, sí me interesa que guarden esta cápsula. Grupos pequeños, recuérdese bien, los grupos pequeños son un diseño y una estrategia de Dios. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Los grupos pequeños son un diseño y una estrategia de Dios para el crecimiento del individuo y su familia, y en consecuencia para el crecimiento de la iglesia. Eso es, en esencia, eso es medularmente de lo que se trata mi plática. Se la repito, va de nuevo la cápsula. Los grupos pequeños son un diseño y estrategia de Dios para el crecimiento, para la formación del individuo y su familia, y en consecuencia para el crecimiento de la iglesia. Animado por todo esto, para querer respaldar lo que yo estoy diciendo, aparte de que ya leímos la Biblia y vimos algunos ejemplos, le pedí a algunos hermanos que me mandaran sus videitos. No les pedí a todos porque sería un video interminable, pero les pedí a algunas familias y a algunos hermanos que grabaran con su celular y que me trasladaran ese pensamiento de lo que significa pertenecer a un grupo pequeño. Y vean este video, vean lo que cada uno de ellos dijo. Veamos. Buenas noches, hermanos. Les saluda la familia Maquina Hernández. Y la riqueza que encontramos en participar en grupos pequeños es que tenemos una relación más estrecha y personal con los hermanos. Tenemos la oportunidad de participar y resolver dudas. Nos mantiene unidos espiritualmente como la familia en Cristo que somos. Dios les bendiga. La Biblia aconseja no dejar de congregarnos y tener la oportunidad de hacerlo en grupos pequeños nos permite conocer más a las personas que lo forman y compartir bendiciones, conocer peticiones de los unos a los otros, ponernos en oración en una forma instantánea. Irma, ¿qué piensas de la riqueza de participar en grupos pequeños? Para mí el participar en grupos pequeños es una bendición, porque es donde uno crece espiritualmente. Hay coinonía y libertad de hacer preguntas, haciendo que uno se sienta en familia. Radica en que se desarrolla un ambiente de confianza, de amistad, esa libertad, esa tranquilidad de expresar tus opiniones, tus necesidades, de consultar tus dudas. No hay ese temor o esa timidez al que dirán. Te sentís entre amigos, te sentís con más libertad. Iglesia en el hogar, todos los viernes para mí es como recargar fuerzas, alimentar mi fe y además seguir con las enseñanzas que Dios ha permitido para mi salvación. Porque ha sido una gran bendición lo que ha ido cambiando mi vida. Mi vida tomó un nuevo rumbo a través de la reunión, porque como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y es una bendición cuando nos reuníamos antes como familia, platicábamos y nos relacionábamos mucho, pero también ahorita es una bendición. Nunca hemos dejado de estar en iglesia en el hogar, así que para mí es lo más importante. Para nosotros es de mucha bendición, porque como lo hacíamos antes, pues ahora hay una gran diferencia, porque lo miramos a través de estos medios, aunque para nosotros pues nos causó
sorpresa porque era algo que nosotros nunca habíamos manejado. Para nosotros como familia, la riqueza de pertenecer a un grupo pequeño es conocerse uno más, es una bendición para mi familia y para mí, compartir con los hermanos. Amén. Es tener una comunión con mis hermanos y me relaciono más con ellos, es un tesoro para mí. Tener más unión con todos mis hermanos. Un grupo pequeño es una herramienta útil para promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Nosotros es una gran bendición porque los podemos ver a todos, porque podemos ver a mis hermanas allá en Guatemala y nosotros desde aquí de California nos podemos conectar con ustedes, aprender la palabra y tener un tiempo de amistad y de aprendizaje, de escuchar la palabra de Dios. Es una gran bendición, hermano. Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Elsa y somos las hermanas de Laurita y Adelita. Y ellas han sido una gran inspiración para nosotros porque desde que ellas estuvieron aquí con nosotros, tuvimos nosotros este encuentro con Iglesia en el Hogar en Guatemala. Y para nosotros ha sido mucho aprendizaje desde que estamos conectados en la iglesia. Buenas noches, mi nombre es Catarina, soy de Brasil. La importancia de participar de pequeños grupos es que tenemos la oportunidad de acercarse de las personas. Esto hace sentirnos más bienvenidos. ¿Qué les pareció? Lindo, ¿verdad? ¿Vieron esa palabra en la que todos concuerdan? Es una bendición. Con esa palabra ellos están globalizando toda la riqueza que significa y que ha significado el tiempo que ellos han pertenecido a un grupo pequeño, a nuestras iglesias en el hogar, que así las denominamos en Verbo. Pero cada quien se expresa, pero cada quien nos traslada su experiencia. Y esta es una excelente oportunidad para usted, para ti o para ustedes como familia. Si no pertenecen a un grupo pequeño, este es el momento que se comuniquen con nosotros y podemos instaurar nuevos grupos, siempre a través de las plataformas virtuales. Nosotros trabajamos con Zoom o trabajamos con Google Meet, pero cada viernes a las 7:30 es una experiencia excelente, fantástica, extraordinaria. Es una linda experiencia, aprendemos todos. Así que lo invito, o los invito, si no pertenecen todavía a un grupo pequeño, involúcrese, intégrese y crezcamos juntos espiritualmente. Que Dios los bendiga hasta donde me escuchan, hasta donde me ven. Que Dios los guarde. Reciban un abrazo fraternal de su hermano Rolando Ramos. Que Dios los guarde y hasta la próxima. Chao.